El deseo no es búsqueda, es huella, cicatriz, algo que falta, y por eso mismo insiste. El netrare se traduce literalmente como ser robado o ser tomado por otro. En estos relatos, la tensión no reside solo en el acto sexual, sino en la pérdida del lugar del deseo. El sujeto no sufre por el engaño físico, sino porque el otro ha ocupado el espacio que garantizaba su propia existencia simbólica. El cuerpo traicionado se vuelve, entonces, un territorio donde se dramatiza el conflicto entre el yo, el otro y la mirada social. Entonces no es la infidelidad lo que duele, es el despojo, la mirada del otro desviándose. En estas historias, lo que se roba no es un cuerpo, sino el lugar simbólico desde donde éramos amados. Para Lacan, el deseo humano no apunta a un objeto concreto. Deseamos porque algo nos falta, porque el lenguaje, ese gran aparato simbólico, nos separó para siempre del goce total. En ese vacío buscamos constantemente un objeto A, una pequeña chispa que promete llenar la falta. Pero esa promesa es imposible, y por eso el deseo nunca cesa de escribirse. En el netrare, esta lógica se lleva al extremo. El protagonista, casi siempre masculino, se enfrenta a la visión del otro poseyendo aquello que creía suyo. Pero lo insoportable no es la pérdida de la pareja, sino la pérdida de la mirada del otro. Ya no es deseado. En ese instante se precipita el núcleo del deseo lacaniano, la confrontación con la falta en el otro. Es común que la escena más álgida, más intensa de cualquier manga netrare sea la del protagonista encontrando la infidelidad. En ese instante, el protagonista mira, y el protagonista no puede dejar de mirar. Su placer se vuelve dolor, el dolor se vuelve placer. Lacan lo llamó jouissance. El netrare es una escena del inconsciente, el deseo mirando su ruina. En Lacan, el deseo siempre se construye a través de la mirada del otro. Deseamos ser deseados. Por eso, el netrare funciona como una escena teatral del inconsciente. El protagonista observa, literalmente, la escena que lo excluye. Y en ese mirar encuentra una forma perversa de voz. El sufrimiento deviene placer, la humillación se erotiza. ¿No hay acaso algo de eso en la sociedad del espectáculo contemporáneo? Mirar lo que nos quiere, consumir el dolor como si fuera un espejo. El netrare es, en ese sentido, una parábola sobre la era digital, una cultura que goza viendo su propia pérdida. El netrare ofrece una vía de fuga simbólica. El acto prohibido, la transgresión, se convierte en un espacio donde el sujeto puede reconocer su impotencia y a la vez reafirmar su existencia. No hay morbo gratuito, sino una especie de tragedia moderna, la imposibilidad de poseer al otro, la certeza de que toda relación amorosa se funda sobre una falta. Claudia Barrera, en su estudio sobre la seducción estética, advierte que la cultura contemporánea no domina por imposición, sino por fascinación. El netrare, envuelto en la más cínica de las sensoriedades, funciona bajo esta lógica. No obliga, seduce con la idea del deseo, como los videojuegos de bacha o el consumo digital. El placer radica en la repetición de la carencia, querer algo que siempre escapa. El espectador del netrare, igual que el jugador o el consumidor moderno, experimenta el placer no en el logro, sino en la espera, en la pérdida, en la imposibilidad. Así, la industria erótica japonesa se convierte en un laboratorio del deseo capitalista, un espacio donde la ficción se vuelve mercancía y donde la falta se reproduce como motor de consumo. El amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. El protagonista del netrare ama lo que ya perdió. Su dolor sostiene su deseo. Desear no es poseer,
es sostener la falta. El protagonista ama lo que ya no puede poseer. Su sufrimiento no busca reparación, sino continuidad. Seguir deseando incluso aquello que lo destruye. El letrare es entonces metáfora del sujeto muerto, consumido por su carencia, incapaz de dejar de mirar. El deseo no se sacia, se sostiene, porque al final no deseamos lo que tenemos, sino aquello que el otro nos arrebata.